This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. CNN Chile y AstraZeneca presentan Lo que la ciencia puede hacer. Un podcast conducido por Macarena Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Lo que la ciencia puede hacer. Esta coproducción entre CNN Chile y AstraZeneca. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, del rol que cumplimos todos en la búsqueda de alguna solución. Me imagino que recibir un diagnóstico que no es favorable es una mala noticia que impacta y cambia significativamente el curso de la vida de una persona. Por ejemplo, recibir un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, detrás de ese diagnóstico hay esperanza y hay posibilidades en la medida en que todos los actores sepamos ponernos de acuerdo. Y es esa una de las grandes tareas que existe para poder impulsar, por ejemplo, políticas públicas en favor del bienestar. Vamos a hablar en esta oportunidad de este rol tan significativo. Vamos a hablar y hacer siempre un llamado, porque cada vez que podemos impulsamos este llamado a la prevención, a la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama, que sigue siendo una de las primeras causas de muerte en mujeres en Chile. Vamos a hablar de un cáncer que también es silencioso en larga etapa de la vida, pero sin embargo, una persona que murió de cáncer del pulmón nos permitió habilitar una ley, que es la ley Ricarte Soto. Toda esa conversación es la que queremos articular. Nos acompaña Cecilia Rodríguez, directora de Participación e Incidencia de la Fundación Me Muevo, quienes además son parte de Somos Ciudadanía en Salud, o sea, el rol significativo, fundamental que cumple la sociedad civil. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Macarena? Bien, pues ya te decía fuera de micrófono, contenta de poder tener esta conversación, porque finalmente para encontrar soluciones nos necesitamos a todos. Y el rol que cumplen las organizaciones del mundo civil son fundamentales, no solo porque lo viven en primera persona, sino porque además desde ese lugar, desde vivirlo en primera persona, son capaces de impulsar con información políticas públicas en favor del bienestar de una sociedad. ¿Cómo lo ves tú y cuál es el rol que cumplen? ¿Y por qué haces esto? Hartas preguntas en una. Aprovechar el tiempo, ¿ves? Voy a partir por la historia. ¿Por qué esto? Sí, hace muchos años atrás, mi papá murió de un cáncer de páncreas y me tocó ser, junto a mis hermanos y a mi mamá, sus cuidadores. Y curiosamente, años después, 14 años después, su hermano, el año pasado, falleció del mismo cáncer. Y también tuvimos un tiempo ahí para acompañar a mis primos, a mi tía. Entonces, una parte de mí lo hace en honor a los ancestros, que es tan importante en la vida y marcan tanto. Mi papá fue entrenador de natación, deportista súper destacado. Entonces, hay tanto que uno puede hacer con las historias. También lo hablábamos hace un rato, revirtiendo, ¿no? Aquello que parece marcar un hito negativo en tu vida, como también lo vamos transformando en algo positivo. Y desde esa lógica empecé a participar en este mundo de la sociedad civil y las organizaciones de pacientes en particular. Y ahí yo creo que las organizaciones, yo las celebro a todas. Tenemos diferencias más, diferencias menos en su quehacer, pero todas están muy abocadas a esto que tú decías de construir puentes. Entonces, ¿cómo vinculamos a investigadores, prestadores, aseguradores? ¿Cómo llega un mensaje desde algo que la OMS lo ha nombrado de una manera muy bella, que es los expertos por experiencia vivida? Me encanta hablar de este tema. Claro. Y que ellos dicen es una persona que vive la experiencia, pero que es capaz de pararse un poco atrás. O sea, no voy a abogar por mí, sino que me paro atrás, miro cómo esta experiencia mía le ocurre también a los demás, y desde ahí entonces abogo para un cambio en las políticas que signifique que esto es muy bonito. Y tú se lo escuchas a todos los líderes, representantes de organizaciones de la sociedad civil. Yo no quiero que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Ese es en su mayoría. Y algunos también que han tenido la suerte, como lo que le pasó a mi papá, que todos tengan esta posibilidad que yo tuve. Aboga porque todos tengan esta posibilidad que yo tuve. Entonces, esa historia marca este hito de empezar a trabajar por política pública de todas las personas que lideran organizaciones de pacientes. Y en ese sentido, claro, la OMS lo define muy bien. Yo hablaba de vivirlo en primera persona, pero eso además te entrega otra mirada. Y te entrega dos cosas. Te entrega la empatía, que está fundamental, pero además la urgencia de decir,
esto no puede esperar por distintas razones. Sabemos que quisiéramos resolver todos los problemas mañana, pero también hay una ruta y hay un camino que tiene que ver con priorizar, con impulsar, pero además ayudar a visibilizar. Y ese rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso las organizaciones de pacientes, es clave para poder avanzar. Y hoy nos convoca también a hablar de cáncer. ¿Cómo evalúas tú el contexto que hoy día viven los pacientes oncológicos en Chile? Hoy día estamos viviendo un contexto bien complejo, porque uno pudiese mirarlo desde dos aristas distintas. O sea, cuando las autoridades dicen hoy día miramos el cáncer, se ajusta por edad, etcétera, estamos mejor que antes, ¿sí? En el sentido, esto es como la data, y de hecho hubo polémica por algunas cartas en la prensa en relación a esto, ¿no? La data muestra que hay un mejor manejo, etcétera. Sin embargo, la experiencia de las personas hoy día se percibe como una experiencia muy compleja, con cierto nivel de desajuste o desencuentro entre lo que la ciencia ha avanzado, lo que las personas pueden acceder. Entonces, estamos en un momento bien clave de ponernos de acuerdo en qué es lo que realmente está pasando y que coincide con la alerta oncológica, que dicho sea de paso, esta alerta hay que reconocerle a la sociedad civil, fueron las agrupaciones las que llevan 2 años pidiendo la alerta y que hoy día finalmente se tiene y se reconoce entonces que sí, hay una cifra que es positiva porque al ajustar por edad, etcétera, estamos viendo que el cáncer hay un cierto nivel de control, pero que en la experiencia de las personas no es una buena experiencia y que requiere recursos adicionales, recursos en todo el sentido de la palabra, no solo económico, sino poner una red mucho más a disposición para resolver los problemas que hoy se están generando. Bueno, hay, por supuesto, como siempre, es cierto, una asimetría y hay que acortar brechas y eso es lo que uno está llamado a visibilizar estas brechas y acortarlas. Ya hablabas, ya que entraste en la alerta oncológica, tal vez es bien complejo entenderlo, pero lo que en el fondo lo que se busca es poder darle solución en 90 días a aquellos pacientes cuyas garantías GES han expirado. Y entiendo que cifran en 33.000 alrededor los pacientes que hay que como sacar rápidamente con segundos prestadores, etcétera. Pero más allá de lo técnico y más allá de lo que significa esta alerta oncológica, pone un tema sobre la mesa, porque se habla de alerta y de oncología. Y desde esa mirada, ¿cómo ves tú finalmente que se empieza a poner esta urgencia y hablar de cáncer? Eso que dijiste al final, eso es muy bonito, que hay una urgencia hoy día. Y cuando hay una urgencia, y aquí yo creo que esto es muy de chilenos, o sea, este país tiene algo muy lindo cuando hay una urgencia. Nos ponemos todos detrás de la causa. Se unen voluntades. Claro. ¿Sí? Entonces, esta alerta, como tú bien dices, tiene componentes muy variados, pero desde esta perspectiva es sentir que el sentir fue escuchado, que hoy día el tema es un tema prioritario país en salud y que se van a disponibilizar los recursos no solo públicos, sino los recursos de manera colaborativa para que toda la red, todo el ecosistema de salud esté detrás de esta prioridad que se ha definido como país. Entonces es un momento significativo de ver que todo este trabajo, hay un camino ahora a seguir. Ahora, en el mundo de las organizaciones y la sociedad civil, esto, 2 cosas. O sea, hay un momento de urgencia, pero al mismo tiempo se está trabajando para que no lleguemos nuevamente a un momento así de urgencia. Claro, o sea, eso hay dos tareas paralelas. Claro, y eso lo revisamos hace algunas semanas en el ministerio, como esto con el doctor Berkovich, que esto tiene estas 2 miradas, ¿no? O sea, resolver lo urgente, pero al mismo tiempo evitar que vuelva a pasar. Y ahí hay algo muy bonito también. ¿Viste? Hemos hablado puras cosas positivas. Puras cosas positivas. Y es que evitar que vuelva a ocurrir también tiene, y ahí es donde a mí me interpela de ciudadanía en salud, también tiene un componente ciudadano el que no vuelva a ocurrir. No es solo que un sistema se haga cargo de quien está enfermo, sino que para que el sistema pueda hacerse cargo, también la ciudadanía tenemos mucho que hacer.
Ya, y dentro de lo que tenemos que hacer como ciudadanía, me imagino son muchas cosas, pero una de ellas es hacernos cargo también de aquellas posibilidades que están. Mira, voy a entrar en cáncer de mama, voy a entrar en cáncer de pulmón, voy a partir por cáncer de mama, porque sigue siendo una de las causas, ¿cierto?, de muerte en mujeres, y sabemos que hay posibilidad de una detección temprana. Y eso es hacerse la mamografía en el tiempo que así lo indica la autoridad sanitaria. Hay facilidades, incluso uno no sabe que tiene incluso mediodía de trabajo disponible, que usted tiene que hablar con su empleador para ir a hacernos de estos exámenes. Le llaman preventivos, pero realmente es detección temprana, ¿cierto? Entonces quiero conocer tu mirada respecto del cáncer de mama. ¿Dónde nos falta por avanzar? ¿Cómo estamos llegando ahí? Sí, ahí, primer llamado, somos Cuidarnos. nosotras y quienes tenemos que llegar tempranamente. Pero ahí también puede ser no solo que nosotros le pidamos al empleador, también eventualmente el empleador puede enviar un recordatorio de te hiciste, recuerda que tienes derecho a y vamos a darte la facilidad de, porque a veces como el temor claro, en este tiempo de pedir algo. Porque la relación es asimétrica. Es claro. asimétrica, entonces también podría ser el empleador. Nos falta mucho por llegar a tiempo. O sea, estamos con una brecha en el acceso, en que las mujeres vayamos a hacernos la mamografía. Y ahí tenemos que poner todo la disposición, recursos me refiero a comunicacionales. Empujar la campaña. Que esto se haga. Eso, por cierto. Ahora, también hay un conjunto de mujeres jóvenes hoy día en Chile que tienen, incluso haciéndose la mamografía, no llegan a tiempo y desarrollan estos tipos de cánceres más complejos. Y son mujeres bien jóvenes. Y ahí también hay algo que necesitamos hacer como país, que aquí, esto más allá del cáncer, y esto lo hemos hablado, la ley Ricardo Soto ya quedó corta en materia de drogas de alto costo. En cáncer está el DAC también, ¿no? Entonces tenemos estos dos fondos de drogas de alto costo que en Chile no están siendo suficientes. Entonces también ahí es importante el trabajo que podamos hacer. Nosotros hemos hablado siempre cómo nos ponemos de acuerdo frente a un desarrollo que está siendo bastante abismante, ¿no?, en cuanto a las terapias que van a empezar a resolver ciertos problemas de salud. Cómo nos vamos poniendo de acuerdo en cómo esto se va a financiar, qué vamos a financiar, etcétera. Es una conversación no solo técnica, decimos nosotros, sino también una conversación ética que tiene que ver con el país, no solo con un ministerio. Y ahí estamos bien al debe todavía. Entonces, en esta materia puntual también, o sea, no olvidemos que un cáncer detectado a tiempo de mama, muy tratable, pero que también hay tipos de cánceres que tienen que ver con otros componentes que son mucho más complejos y requieren de terapias más avanzadas. Y ahí estamos un poco al debe. Y hemos hablado ya, ¿cierto?, del cáncer de mama, pero también es importante hablar de otro cáncer. Y lo decía yo en la introducción, hay una persona que muere, un destacado comunicador, producto de este cáncer, que nos abre una posibilidad de, ¿cierto?, acceder a distintas cosas. Y estoy hablando del cáncer de pulmón, que tiene una tremenda desventaja, porque es un cáncer silencioso, muy silencioso. Por lo tanto, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a este tipo de cáncer? Sí, nosotros lo que estamos viendo es que es un cáncer que antes no se asociaba tanto a mujeres, por ejemplo. Solo hombres. ¿Sí? Y hoy día lo que vemos es que está aumentando de una manera significativa en mujeres. Y lo otro es que también, como si yo fumo, es un cáncer que puedo tener, pero si no fumo es un cáncer que no puedo tener, ¿no? Y ese es un mito. También, por supuesto que el hábito tabáquico es un factor que... Determinante, es una causa. Sí, y que además aprovechemos de contar que hoy día está en el GIES el programa de cesación del hábito tabáquico. Entonces, aquellas personas que quieren dejar de fumar hoy día pueden hacerlo con cobertura en el GIES. Entonces, el cáncer de pulmón es un cáncer al que le estábamos poniendo, como desde mi perspectiva de sociedad civil, y de hecho, la organización que está mirando este tema es nueva, más reciente, digo. Entonces, esto da cuenta de que es un cáncer al que le estábamos poniendo menos atención y energía. Y por el avance que ha tenido, hoy día se le está poniendo más atención y energía también.
Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué podemos hacer para ir eliminando estos mitos en torno a si hay riesgo o no? Y por cierto que hay regiones de Chile donde este es un cáncer más prevalente por condiciones que no tienen que ver con lo individual. Entonces ahí es donde la política pública además es súper relevante, porque no es solo que yo cambie un hábito, aquí tiene que ver con determinantes sociales también de la salud. Entonces es un cáncer complejo, pero que está hoy día bastante en distintas aristas como en el centro de atención. Y es importante que avancemos en torno a este tema, igual que los cánceres que hoy día estamos viendo mucho más prevalentes en población joven, ¿no? Y que requieren también de una mirada de qué pasó con el tipo de vida que estamos llevando, el tipo de alimentación que estamos teniendo. O sea, está mirándose desde hartas aristas. Tú has visto que la OMS rápidamente ha ido cambiando en esto que pone riesgo de ciertos alimentos o de ciertos productos como riesgo de cancerígeno, y hemos recibido bastantes alertas en el último tiempo sobre todo el tema de los endulzantes, embutidos. Entonces, estamos avanzando más rápido y requiere que estemos atentos y cambiando estos mitos, etcétera. ¿Nos cuesta atraer innovación? Nos cuesta que esté el acceso disponible. Y quiero avanzar también en otro, y hablando de acceso, somos un país muy diverso, muy largo por lo demás, y territorialmente somos muy distintos y tenemos distintas realidades. El cáncer de pulmón hay prevalencia más en una región que otra por distintas razones. Respecto a lo mismo, ¿cómo impactan las brechas territoriales en los pacientes en el manejo de una enfermedad? Mira, es un gran tema. Es un temazo, y si uno lo mira a lo largo de todo Chile, es brutal. Pero no nos olvidemos, hay un estudio hermoso, doloroso también, que fue publicado, un estudio poblacional, que fue publicado hace algunos años en el Lancet, ¿Ya? Que habla de la diferencia que hay en la expectativa de vida de mujeres solo de la región metropolitana, dependiendo de si vives en el sector oriente o en el sector poniente. Solo en la región metropolitana, imagina. Y si tú miras ese estudio, tú dices aquí la brecha es brutal. O sea, imagínate si lo tomáramos con otras regiones del país. Entonces, tenemos unas brechas enormes en todo, en llegar a tiempo, en oncólogos, disponibilidad de oncólogos. Hay una fundación que sacó una campaña que hoy día circula en redes sociales que lo que busca es hacer un llamado a que oncólogos lleguen también a regiones en el acceso a las mismas terapias. O sea, tú miras la ley Ricarte Soto y no hay una distribución normal, ¿sí? Es una distribución bien inequitativa lo que pasa entre las regiones en distintas patologías. Entonces, acá tenemos también esto que la gente que vive en regiones fuera de la metropolitana lo dice con tanta fuerza: Santiago no es Chile. En salud nos tenemos que tomar eso muy en serio, y sobre todo con estos temas que son tiempo dependientes. O sea, el cáncer al final lo que tiene de particular es que el tiempo depende en cada una de las etapas. O sea, el tiempo es crucial en el momento que me diagnostique, pero también es crucial cuánto tiempo pasa entre que me diagnostican y empiezo a tratarme. Y también es crucial entre esos tratamientos cuánto tiempo pasa entre los distintos, una cirugía y después hacer la quimio, o la quimio y la cirugía. Entonces, en patologías como esta, que el tiempo juega un rol tan fundamental, el tema de la equidad es clave. Porque puede que exista el acceso, pero no basta con que esa puerta, como decimos nosotros, si estos fueran barreras que uno tiene que ir sorteando. Entonces, ¿tengo derecho a la atención? Ya, qué bien, ahí hay una barrera, pero no es suficiente si no ocurre en el tiempo que se necesita que esto ocurra. Para que una persona tenga el mejor tratamiento posible, no solo depende del tratamiento, sino en el tiempo que esto ocurre. Y eso, si uno lo ve en la distribución como de país, todavía tenemos diferencias que son profundamente dolorosas, claro, y que no podemos
cerrar los ojos ante esto. Porque le pone una barrera más, tal como tú lo explicas. No es lo mismo, ¿cierto? Incluso, ¿cierto? De aquellas regiones que se van alejando del centro, es más difícil acercarse. Es otra barrera más por sin duda, hacerse cargo. Ahora, desde la sociedad civil, ¿cómo evalúan este trabajo, que es colaborativo, entre el Estado, la industria, los médicos y justamente la Asociación de Pacientes o la Organización del Mundo Civil? Porque, claro, uno siempre habla de lo que falta, pero nos cuesta hablar de lo avanzado también, Sí. que son las buenas noticias, porque efectivamente cuando hay un problema común y nos ponemos de acuerdo, entre todos podemos tener diferencia en qué camino, pero cuando tenemos el objetivo común nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos un objetivo común. ¿Cómo ves tú que se da esta articulación en estas materias? No puedo dejar de mencionar en esto al doctor Jorge Jiménez de la Jara. Con él yo partí trabajando en temas de cáncer porque él siempre ha sido muy visionario y dentro de esta visión, cuando él crea el Foro Nacional de Cáncer, que es una de las organizaciones que hoy trabaja desde la sociedad civil, él visualiza esto. Él dice aquí no puede estar la sociedad civil y los pacientes por un lado trabajando, los que investigan en otra parte. Él dice tenemos que crear, y cuando crea el foro, él crea nodos, que estos nodos trabajaban entre ellos, pero también interconectados. Y yo creo que eso que partió hace 15 años atrás, ese sueño que él tenía en ese momento, hoy día ha dado muchos frutos. O sea, hoy día uno ve que en cáncer hay una conversación, como tú bien dices, siempre uno se para y mira hacia adelante y dice, Claro. uy, nos queda y nos falta y no tenemos, etcétera. Pero si miráramos hacia atrás, ¿sí? claro. Y yo miro estos que son alrededor de 15 años, que empieza ese trabajo y que empieza a intencionarse, eran los primeros momentos en que se sentaba un director de escuela de salud pública con un paciente, con alguien que estaba haciendo investigación y empezaron a articular diálogos conjuntos y uno empezaba a decir, o sea, como esto, yo no entendía de esto, no sabía de esto, y que empezara una conversación más horizontal. Y yo creo que en estos años eso ha avanzado. Falta, ¿sí? En el ecosistema de salud todavía hay algo que nos pasa, que es como esta sensación de que alguien va a resolver el problema, así como va a poner la bandera sobre este gran monte, ¿no? Y un problema tan complejo como esto requiere de una articulación entre todas las entidades. O sea, aquí el que investiga es importante, el que da la prestación, y cómo esta articulación fluye de manera más natural, todavía nos falta recorrer camino. Pero es bonito también. Hay una doctora con la que me tocó trabajar que siempre dice sobre hombros de gigante. Y en esta materia yo creo que uno de los gigantes en mirar cómo los puentes tenían que tenderse entre las distintas entidades fue el doctor Jorge Jiménez cuando inicia el foro. Y creo que siempre es importante tenerlo presente y recordar ese propósito, ¿no? Que él entendió tempranamente que se necesitaba esta articulación multiactor y este diálogo muy genuino, muy fraterno, cada uno desde sus diferencias, pero con un propósito común, con un propósito muy común. Ahora bien, ¿qué mensaje te gustaría entregarle a las personas que hoy viven con cáncer y además a los distintos actores? Porque los pacientes son un actor también de este ecosistema en la búsqueda de soluciones posibles para los accesos, para traer innovación, etcétera. A mí hay algo que siempre me parece importante decir, porque si es el paciente o es la familia, es un momento muy doloroso de la vida, es un momento complejo. En Chile vivimos un sistema que está muy fragmentado todavía, por lo tanto a las personas les cuesta navegar el sistema. O sea, vivir una familia que está viviendo un proceso de cáncer tiene que navegar una cantidad de trámites, pasos, y, por cierto, reclamos entre medio, entonces ventanillas, y al mismo tiempo tratar de cuidar. Es un momento de poca esperanza. Entonces, yo creo que es importante que sepan que existe un número muy significativo, muy relevante de organizaciones de la sociedad civil disponible a acompañarles en este momento. Y que pueden caerse sobre estas organizaciones, que pueden brindarles apoyo, que pueden guiarlos, que no están solos, ¿sí? Aquí está
voy a solo nombrar como a los grandes paraguas que hablamos en Chile de estas organizaciones, pero está la red de organizaciones que se llama Achagua, Asociaciones Oncológicas, también está la red Chile Unido por el Cáncer, y entre las dos hay más de 100 organizaciones en cáncer, ¿no?, que pueden guiar, acompañar de distintas formas. Entonces, hay ahí una luz a la que pueden acudir, a la que pueden acceder, que pueden contactar para buscar ayuda, y también creo que es importante saber que hay a lo menos 100 líderes de organizaciones de pacientes trabajando de manera voluntaria, súper genuina, buscando cambiar la política pública en Chile para que el acceso sea más oportuno, para que las personas tengan lo que necesitan en los tiempos que necesitan. Entonces hay ahí una esperanza importante. Eso es lo bonito, terminar con la esperanza, pero también con lo concreto. Entonces, para finalizar, te quiero preguntar qué medidas específicas se están planificando, crees tú, para responder a este posible aumento de casos de cáncer en la red asistencial. También hay que hablar de vigilancia epidemiológica, hay que hablar de data. ¿Cómo ves tú que hacia dónde apuntan estas nuevas políticas públicas y dónde debieran apuntar? Sí, hoy día hay harto desarrollo en materia de diagnóstico precoz. Sí. ¿Sí? Se está avanzando incluso con algunos temas de IA que puede diagnosticar y mirar cosas que el ojo humano no ve, claro, no llega a ver. Eso por un lado. Entonces, allí hay harto cambio, que lo que vimos es que se está intencionando un cambio en estos protocolos para como avanzar al ritmo que la ciencia avanza en materia de los protocolos. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la data, ¿sí? Eso es clave. La Ley Nacional del Cáncer tenía un registro que era importante, pero también se está viendo cómo ese registro debiese operar, cuáles son las dificultades que ha tenido en su implementación. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero también ahí hay varias organizaciones que se están poniendo de acuerdo, tienen sus propios registros de tumores, cómo eso puede generar una suerte de registro para todo el país. Eso es clave. Y lo de la alerta, que va a permitir la atención oportuna o la atención rápida, no oportuna, ya porque son garantías, pasó el tiempo, así que no, me refiero a la atención ahora, rápida en estos meses, pero que al mismo tiempo está trabajando en cómo se evita que esto pase. Ahí hay un departamento de cáncer que ahora pasó a formar parte del gabinete de la ministra, entonces se está relevando el tema de cáncer como el problema urgente que tenemos en Chile. Ahí hay mucho por hacer. O sea, estas son las cosas que nosotros como sociedad civil percibimos, ¿no? Pero tenemos agencias que están investigando, hay investigadoras que se han ganado premios que están desarrollando tecnología, por ejemplo, en el tema del Helicobacter. O sea, hay mucho pasando en Chile para bien. Si tú me preguntas a mí qué falta, que eso pase juntos. La colaboración. Sí. Y esa es una cadena que nosotros podemos ayudar, ¿cierto?, a atender, este puente que podemos ayudar a atender, porque a la larga, cuando el objetivo es común, solo basta ponernos de acuerdo. Te quiero agradecer esta conversación y habernos acompañado. Muchas gracias a ti y por la invitación. Sí. Un gusto recibirte por acá, pues, y a ustedes también, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en una conversación más de lo que la ciencia puede hacer, esta coproducción entre CNN Chile y AstraZeneca, donde queremos seguir compartiendo mensajes con el foco en las personas. Nos encontramos en una próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.